Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo video con mucha más información con respecto al tema de el señor Daniel Bisoño. De verdad que el tema Daniel Bisoño, no sé si es triste comentarlo o la verdad no sé qué esté pasando con este señor, pero yo voy a comentar la información que ha estado saliendo, ¿no? También les voy a poner una entrevista que le hicieron al señor Sergio Mayer, donde pues nuevamente él se lava las manos con el tema Héctor Parra. Él dice que ni siquiera lo conoce, jamás tuvo contacto personal con el señor Héctor Parra, tampoco conoce a Daniela Parra. Y bueno, ya escucharán lo que el señor Sergio Mayer dice al respecto de por qué el señor Héctor Parra está ahí adentro desde hace ya 3-4 años más o menos. Bien, vamos a pasar directamente con la información del señor Daniel Bisoño. Como ustedes saben, recordarán que aquí hemos estado llevando el tema de su estado de salud. Se han especulado muchísimas cosas con respecto a su estado de salud del señor Daniel Bisoño. Últimamente en el programa de Ventaneando de la señora Pati Chapoy ya lo vemos aparecer muy poco, muy poquito. Y cada vez que aparece el señor Daniel Bisoño ya siempre se ve cada día peor. Incluso ya no le dan muchos minutos para hablar porque ya ni siquiera puede hablar, ya se cansa. Por ahí ya andan incluso mencionando que ya necesita de un respirador para que él pueda respirar bien, porque se cansa demasiado con solo hablar. Eso es lo que se anda comentando, ¿no? En estos días que han estado pasando, no sé si ustedes ya se enteraron de que Ventaneando va a festejar su aniversario número 28. Y cuando hacen esto, normalmente en los años anteriores, pues tratan de estar en varios lugares. Van a entrevistas, en alguna revista. O sea, tratan de hacer ruido para que los 28 años del aniversario de Ventaneando pues no pase desapercibido, ¿no? Eso es muy normal. Lo malo de toda esta situación, que en el estado en el que se encuentra el señor Daniel Bisoño, pues no puede estar en cada entrevista en la que los están invitando, ¿no? O a donde ellos están yendo, pues a platicar con respecto al tema. Han subido fotografías, las entrevistas, y en ninguna aparece el señor Daniel Bisoño. ¿Por qué? Porque el señor Daniel Bisoño cada día sigue empeorando su estado de salud. ¿Qué pasó el día de ayer en el programa de Ventaneando? Según la información que contó el youtuber Argüende TV, porque a él le llegó la información, le hicieron llegar que supuestamente el día de ayer, de que terminó el programa de Ventaneando, en el cual ayer sí participó el señor Daniel Bisoño, el señor Daniel Bisoño se empezó a sentir muy, muy mal. Pero la pregunta es, si su estado de salud del señor Daniel Bisoño cada día es peor y dice él que se está atendiendo, ¿por qué no trata de recuperarse en su casa? ¿Será que él ya no quiere? ¿Será que él simplemente le da igual su estado de salud? ¿O realmente se está haciendo lo que se ha mencionado, lo que se rumora por ahí, que básicamente lo obligan a ir a trabajar? Ya incluso hay amigos del señor Daniel Bisoño que ya le han aconsejado que mejor ya, o sea, que se vaya de la empresa y que se dedique a su familia, que se dedique a tratar de vivir lo más que se pueda, así tal cual, porque le han dado a entender que a la empresa, en el momento en el que ya no le funciona, es cuando ya el rating que antes daba su presencia en el programa de Ventaneando, pues ya no es lo mismo, a raíz de que su estado de salud cada vez está mucho peor. Antes lo veíamos con mucho ánimo, el humor que manejaba, o sea, se veía mucho más alegre. Es obvio y entendible que hoy, por la enfermedad que está padeciendo, no es el mismo. Pero eso a un ejecutivo, a los jefes, no les importa. Ellos quisieran volver a tener al señor Daniel Bisoño que tenían hace 3-4 años atrás, en el que pues le daba mucha vida, le daba mucha alegría a lo que era el programa, era mucho más activo, era mucho más así como que trabajaba mucho más. Obviamente no estaba en la situación en la que se encuentra el día de hoy, pero hay amigos que le han dicho, ¿sabes qué? Mejor ya déjalo así, porque
tarde o temprano la empresa, como ya le ha hecho a otros, te van a dar una patada por el trasero y lo más que vas a recibir de ellos va a ser un gracias por participar. Recordemos que es un monstruo de empresa, la gente, los dueños, pues manejan negocios, son hombres de negocios, no se ponen a preocupar si él va a estar bien o va a estar mal. Si ya no le generas lo que le generabas antes, pues ya no me funcionas y next, el que sigue. Y es así, aunque se escuche bastante feo. Y ya le han dicho, ¿por qué? Porque ayer se les puso mal, que incluso tuvieron que llamar, se dice, a una ambulancia para cualquier cosa si la situación se ponía peor. Según el Argüende TV, a Daniel Bisoño le tocaba hacer un post publicitario de alrededor de 30 segundos, pero él lo quería hacer de manera pues sentado, porque ya parado tampoco, ya no puede, ya sus pies ya no aguantan prácticamente el mantenerse en pie durante no tanto tiempo, sino ni siquiera por segundos, que incluso mencionan y dice, según la información que le llegó, que lo tuvieron que ayudar a levantarse al señor Daniel Bisoño. Imagínense ustedes hasta qué mal grado ya está su estado de salud del señor Daniel Bisoño, que ya se menciona que lo tienen que ayudar a levantar para poder hacer ese post publicitario que tenía que realizar él. Dicen que cuando terminó de realizar la grabación de ese post, es cuando se puso mal, le empezó a faltar el aire, se le bajó la presión, o sea, se puso muy mal, que obviamente tuvieron que llamar a los médicos de la empresa y de ahí llamaron a lo que es la ambulancia por cualquier cosa. O sea, esto ya nos dice que el señor Daniel Bisoño realmente, quién sabe qué vaya a pasar con él en este año. Yo sé que mucha gente no cree en el tema de las videntes, pero hay videntes que ya han mencionado que el señor Daniel Bisoño de este 2024 tal vez no lo vaya a brincar si continúa con esta situación. Yo sí me quedo con la duda, porque el señor Daniel Bisoño ya trabajó muchos años para esa empresa, 28 años trabajando ahí. No sé si realmente ya regresa a trabajar porque le tiene amor a su trabajo, porque realmente necesita trabajar, o ya simplemente es por terquedad, por no sé por qué, o porque lo obligan a ir a trabajar. La verdad no tengo la menor idea, pero su estado de salud cada vez es mucho más delicado. No sé qué vaya a pasar con el señor Daniel Bisoño si sigue con esta situación. Ya yo creo, lo más razonable sería que él pase mayor tiempo en su casa, que básicamente es lo que sucede, porque casi todos los días se siente mal. Ya en esa obra de teatro también ya no participa mucho. O sea, son muchas cosas que el señor Daniel Bisoño tiene que comenzar a evitar, porque ya su cuerpo ya no lo aguanta, no lo resiste, hasta tal grado que me digan, oye, lo tienen que ayudar a levantarse para que él pueda caminar y pueda hacer ese post publicitario, porque si no, él solo no puede, según la información que dio a conocer Argüende TV. Una situación muy triste para el señor Daniel Bisoño. La señora Pati Chapoy sabemos que es su jefa directa. Ha habido señalamientos que han dicho que la señora Pati Chapoy es la que lo obliga a venir a trabajar, que es la que le dice, sabes que levántate y vente. Pero en el programa la señora Pati Chapoy, pues, hemos visto que de repente ha mencionado y ha dicho que le ha recomendado, le ha pedido a Daniel Bisoño que se quede en su casa, y según la señora Pati Chapoy, que quien es terco y se levanta de su cama y va a trabajar es el mismo Daniel Bisoño. La verdad, ahí no podemos opinar mucho, porque ese tema solo ellos dos lo saben. Se rumora por ahí de que la señora Pati Chapoy lo obliga a trabajar, pero la que al fin y al cabo los que tienen el poder de decidir si va o no a trabajar, pues hay gente mucho más arriba de la señora Pati Chapoy. Pero algunos amigos de Daniel Bisoño han dado a entender que pues no les va a sorprender el día de mañana que a Daniel Bisoño ya no lo veamos en el programa de Ventaneando y le hayan dado básicamente una patada por el trasero. Le hayan dicho gracias por participar, pero hoy en día ya no me funcionas, ya no me sirves, ya no te necesito. En fin, ¿tú qué opinas con respecto a todo este tema que está pasando con el señor Daniel Bisoño? Es triste, la verdad es triste, pero pues así es, la situación así está. Hasta tal grado que incluso ya tiene hecho un testamento. Yo desde el momento en que vi aquella entrevista con Pati Chapoy, en el que le preguntan acerca de que si ya preparó todo para que a su hija no le falte nada,
que tiene todo para ella, le tiene dejado, ya hizo hasta un testamento. A mí desde ese momento me dejó claro que el señor Daniel Bisoño pues sabe que algo va a pasar. Pues nada, yo con esto prácticamente llego al final de este video. Muchísimas gracias por haberme escuchado, gracias por haberme acompañado. Como siempre, te invito a que me acompañes en los directos de Facebook. Aquí en la descripción de este video te dejo el enlace directo. Al ratito estaremos nuevamente en vivo en mi página de Facebook. Ahora sí, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye, gente.